¿Qué tal, Jimena? Muy buenas noches a todos. Bueno, así es, ¿no? Han crecido de manera muy considerable las enfermedades respiratorias, tanto en la parte pública como privada. Y hemos decidido charlar este tema con las referentes de la Sociedad Argentina de Pediatría, para que, bueno, por lo menos conocer a qué se debe este invierno como anticipado en las enfermedades respiratorias de los niños. ¿Cómo estamos, Sandra? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Queremos suponer que todo esto ha sido consecuencia de un cambio, seguramente por el confinamiento en que estuvimos los 2 años previos, ¿no? Porque en realidad son patologías que no son ninguna novedad, siempre existieron. Sí, lo que hemos notado es que este año las enfermedades, las patologías respiratorias se han adelantado. Siempre esperábamos que la gripe aparezca a fines de abril, fines de mayo, y sin embargo este año se empezaron a ver cuadros previamente, lo que consecuentemente hace que todas las patologías relacionadas a eso también se hayan adelantado. ¿Y esto se da en niños muy pequeños, en todas las edades, hasta los preadolescentes? No, se da en todas las edades. Dependiendo de la edad también es la prevalencia del germen que va a producir las patologías. Tenemos a los más chiquititos que generalmente sufren patología por sincicial respiratorio, con las bronquiolitis. Y bueno, hay cuadros virales que se producen con fiebre, tos y catarro. Como ustedes decían, las consultas en la guardia han aumentado muchísimo. Estamos nosotros. ¿Hablaste a mí? Yo trabajo en el hospital de niños y ayer hemos visto cerca de 400 pacientes en la guardia, todos con cuadros similares. Bueno, la verdad que vamos a hablar un ratito con la doctora Luisina también, que se ha acercado tan gentilmente a este encuentro. Doctora, también hay otros casos que más allá de los respiratorios es como que se combinan en esta época del año, que ustedes les dan en llamar mano, pie y boca, porque son como unas ampollitas muy chiquitas, ¿no? Exacto, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, también hemos tenido un aumento de casos de esta enfermedad que, como decía Sandra, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad muy conocida por los pediatras y que habitualmente se presentaba como en la época de más primavera o de verano, y ahora tuvimos en estos últimos meses un aumento de casos y un aumento de consultas. Es una enfermedad totalmente benigna, es viral, es autolimitada, no presenta ninguna complicación, da ampollitas, como vos bien decías, en esas zonas del cuerpo y por eso recibe ese nombre, ¿sí? Pie, mano, boca, y también en la región de glúteos, en el área genital de los chicos. A veces genera mucha molestia, mucho prurito, mucho dolor, pero no reviste mayor gravedad que eso, y es un proceso, como todo cuadro viral, autolimitado, en 7 a 10 días resuelve. Bueno, ¿qué recomendaciones le damos a los papás, ¿no? Ante cuadros de estas características? Porque uno dice, bueno, abrigamos a los bebés o a los niños, empieza a hacer calor, se desabrigan, ahí comienzan a estornudar, es como todo un proceso, ¿no? Sí, hay como un mito de que el frío enferma, cuando la realidad es que la baja temperatura en sí no es lo que enferma, sino que cuando hace frío, por una cuestión lógica, nos encerramos en casa, ventilamos menos el ambiente y estamos como todos más juntitos, ¿sí? Como más en hacinamiento, por así decirlo. Entonces eso predispone a que el virus esté ahí, esté encerrado, cualquiera de los integrantes de la familia, niños o adultos, lo trae a la casa, y a la menor temperatura el virus vive más tiempo, entonces se contagia con mayor facilidad. También es cierto que con las bajas temperaturas, un medio de protección natural para la respiración, que es la nariz, se altera, entonces el aire entra más frío y con mayor facilidad al cuerpo. Esos son los factores que por qué en el invierno tenemos más cuadros respiratorios. Y tu pregunta con respecto a la prevención, en realidad hay cosas que podemos prevenir y cosas que no. Lo que no podemos prevenir es la cronología y la edad. Es decir, a los bebitos que nacen en el primer trimestre por una cuestión cronológica, les toca pasar el invierno con 3 meses o menos de 3 meses. Y son, como sabemos, un factor de riesgo importante porque revisten eventualmente mayor gravedad un cuadro respiratorio. A un niño de edad preescolar o escolar le genera simplemente un cuadro de vía aérea superior. A un bebito de 3 meses, ese mismo virus le puede provocar una bronquiolitis, una neumonía y requerir internación. La lactancia materna, sí, siempre es fundamental. El factor protector demostrado es la lactancia materna, y el carnet de vacunas completos al día, ¿sí? Son los factores protectores. Después, también con el tema de los jardines y la guardería es todo un tema, ¿sí? Porque está sucediendo que, como está habiendo alta circulación viral, que los chicos se enferman.
una semana están bien y ya de vuelta tienen como una recaída. Y así es como que te dicen los papás, y es una realidad, viven enfermos, cuando lo que pasa es que como el cuadro comienza unos días antes de manifestar síntomas, en el jardín o en la guardería probablemente ya se contagian, ¿sí? Pero también a los padres ese mensaje, la evicción del jardín o la evicción escolar cuando tengan algún síntoma, una rinitis, fiebre o demás. Y fomentar la lactancia materna, completar el calendario y a los bebés menores de 6 meses que no estén en contacto con personas enfermas. Claro, fundamental. Doctora Lauto, también queríamos consultarle... ¿Qué importancia tuvo el barbijo el año pasado, no? Porque al tenerlo todo el tiempo había cosas a favor, cosas en contra, pero una de las cosas a favor era que este tipo de enfermedades, como estamos viendo, mucha gripe, mucha bronquiolitis y demás, el año pasado no se dio, era casi exclusivo de COVID. Exactamente, sí, no se dio porque sabemos que este tipo de patología se transmite a través de vía respiratoria y de las gotitas de flush. Que nosotros las emitimos sin darnos cuenta, al estar hablando, al estornudar, al toser. Entonces, al tener una protección, uno evita contagiar y evita a su vez también que si el otro está enfermo, lo contagie. Hay países, nosotros sabemos que tienen una cultura totalmente diferente a nosotros, que ante la primer sintomatología respiratoria se ponen el barbijo para protegerse y para proteger a la comunidad. Si bien es algo bastante controvertido en nuestros medios actualmente, el uso del barbijo o no, creo que es una protección importante. Bueno, ¿y qué pasa con el tema de la automedicación? Aquí hay que estar atento, ¿no? Porque uno, bueno, cuando ve que los chiquitos empiezan con moquito y demás, ¿qué hacemos? ¿Corticoide o una cosa así? Y hay que ir a la consulta médica. Por supuesto, hay que consultar. Yo creo que cada pediatra o cada médico debe explicarle a los papás, debemos perder tiempo, por decirlo de alguna forma, en cada consulta, instruyendo cuándo concurrir a la guardia y cuándo no concurrir, porque muchas veces ante un cuadro mínimo de resfrío, todos van a la guardia y sabemos que salen peor de ahí porque se contagiaron, porque hay 50 personas con la misma patología. Entonces, cada uno de nosotros debemos instruir a los papás, decirle cuáles son los síntomas que merecen que salgan urgente a una guardia, y bueno, no medicar. O sea, sabemos que podemos hacer nebulizaciones con suero solo, sabemos que podemos aspirar los mocos, pero hasta ahí llegamos. Perfecto. Quería consultarle, doctora, ¿hay mucha cantidad de niños internados por patologías respiratorias? Sí, tanto en el medio público como privado está cercano al 100% de internación, rondan el 90% más o menos la ocupación de camas, y muchos de estos, un 50, un 60%, se deben a cuadros respiratorios, porque también sucede eso. Las otras patologías no dejan de existir, los accidentes de tránsito, las cirugías, los quirúrgicos y demás siguen existiendo, y esto ocupa un lugar importante de la ocupación de camas. Bueno, muchísimas gracias, muy explicativo todo, muchas gracias, muy amable. Le agradecemos a las dos pediatras que tan gentilmente se acercaron. Ellas están realizando una capacitación en estos momentos, se tomaron el tiempito para charlar con nosotros y bueno, evacuar algunas de estas dudas que realmente preocupa y mucho. El nivel de niños que está afectado por estas patologías respiratorias, un 90%, muchísimo. Y bueno, y algunos consejitos para prevenir que estos casos se multipliquen y lleguen a más, por supuesto. Han sido más que claras estas pediatras, así que seguramente más de una mamá, más de un papá habrán tomado nota de estos consejos que resultan siempre importantes. Muchas gracias, Jimé. Volvemos Gracias en un a vos, ratito. Silvi.